Hoy, en 678, ganó la democracia. Volvió la mejor Carrió. Sí, volvió Lila. El horario que mejor le sienta, 22-23. Eligió a dos voces el debate, Marcelo. Lo mejor de Lila, para mí es, no me interesa gobernar este pueblo. Extraordinario. La pone en otra liga. Me hubiera gustado gobernar el país si mi pueblo y si nuestro pueblo hubiera decidido querer vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad y en la república. No quiero realmente gobernar un pueblo que no le interesan estas cosas. Mariano Grondona versus Osvaldo Bayer. La polémica por la figura de Roca. Por Mariano Grondona. La demonización de Roca y el olvido de Sarmiento. Bastan algunos ejemplos para ilustrar esta campaña. El escritor Osvaldo Bayer ha propuesto retirar la estatua de Roca de la ciudad de Buenos Aires porque, en su opinión, fue el Hitler argentino. Todo lo que dice es una falsedad. Que dice que yo comparo a Roca con Hitler y no es cierto, yo no lo he comparado con Hitler. Aunque sí, los principios del racismo son los siguientes. Claro, que uno se metió con los judíos y los otros solamente con los pobres indios, ¿no? Se inauguró el Polo Tecnológico. Mirar este edificio moderno, de última generación, proveyéndoles de instrumentos y de espacios a nuestros científicos, a nuestros investigadores y también de salarios acorde con la tarea que ellos desempeñan. Mi mujer es ex becaria de CONICET, o sea que está sin trabajo en este momento, es bióloga también. Y yo cobraba 700 pesos y ahora paso a cobrar 600 pesos, más o menos. Y tengo un crédito por mi casa de más o menos 800 pesos. No tengo mucho más que contarte, que las cuentas no me dan. Es cumplir un viejo sueño que parecía que nunca iba a llegar. Temazos para conversar con un visitante de lujo, el ministro Lino Barañao. Varias primaveras atrás, el viento cambió. Una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció. Y una canción me trajo hasta aquí. Los indignados en Nueva York y las burlas de Wall Street. Manifestantes del movimiento que ocupa Wall Street y volvieron a marchar ayer en el centro financiero de Nueva York. Los indignados se hacen llamar. Vi una escena, Roberto, que realmente me impresionó en la manifestación de Wall Street, donde había mucha gente manifestándose y la gente de Wall Street, o sea, los ricos de Wall Street salieron a tomar champán a los balcones de Wall Street en medio de esa manifestación. Ricos de Wall Street salieron a tomar champán a los balcones de Wall Street en medio de esa manifestación. O sea, ya hay como un gesto de impunidad, digamos, de una provocación. Novedades de la OPO deshilachada. Chistazo de Rodríguez A. Se casó la duquesa de Alba con un hombre 25 años menor que ella. Esto fue en Sevilla, la pareja salió del brazo, recorrió la alfombra roja. Rodríguez A cargó otra vez contra Duhalde. El candidato a presidente por Compromiso Federal disparó que es más probable que la duquesa de Alba quede embarazada que al postulante de Unión Popular le vaya bien en las elecciones. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí. Más formidables notis. 1. Perpetua para represores.
Vamos a la provincia de Mendoza. Hace minutos acaba de conocerse la sentencia del juicio que se llevó a cabo contra represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Todos los acusados actuaron bajo órdenes y supervisión de Luciano Benjamín Menéndez. 2. Chile extraditará a un represor. Una buena noticia, y es que el gobierno de Sebastián Piñera resolvió expulsar a el coronel Alejandro Duret de Chile y ya estaría llegando a nuestro país para cumplir la sentencia de 15 años de prisión. 3. Jueves musical de alto vuelo con El Chango Espaciuc. Llena la cocina de ideas 678. El programa de tu vida. Es comprensible, está en la Biblia. Corintios 6, no, 7, no. Bueno, más de 8 no era. Corintios 6, no, 7, no. Bueno, más de 8 no era. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Epa, ¿cómo está la cosa, Veo gente de Rosario en la tribuna. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678, que los acompañamos durante 1 hora y media. Gracias. Con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Atrás el cucú hoy. Sí, hay cucú. Hay un cucú que lo conozco de hace años también, hace cucú. ¿Cómo les va, colegas? ¿Todos bien? Muy bien. Hoy nos acompaña en el programa el señor Lino Barañao. Hola Lino, ¿cómo le va? Es ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Muchas gracias por venir, ministro. Que está, por cierto, con mucha actividad en estos días entre tecnólogos. ¿Cuál es su ciencia, ministro? Yo soy químico-biólogo. Mi anterior vida era investigador en química y biología. Y yo no aprobé sales, aprobé casualidad, si no, no había la facultad. Bueno, bienvenido, ministro. También está con nosotros para compartir el programa, señores. Es un placer presentarles al Chango Espaciuc. Hola, Chango, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gustazo, Chango, Gracias. Muchas gracias. Vamos a arrancar con el primer tema del día. Tiene que ver con lo que pasó hoy al mediodía en el Polo Tecnológico. Finalmente fue inaugurado en el barrio de Palermo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un lugar que realmente se transformó. Vamos a ver lo que pasó hoy al mediodía con esta inauguración. La inauguración del Polo Tecnológico. En el contexto del cambio de época se inauguró hoy el Polo Tecnológico. Este día memorable, no solamente para la ciencia, sin lugar a dudas, sino para todos los argentinos, porque mirar este edificio moderno, de última generación, que va a albergar no solo nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino a todos los institutos de investigación,
al CONICET en su segunda etapa y en esta primera etapa los institutos extranjeros asociados con los institutos de investigación argentina es cumplir un viejo sueño que parecía que nunca iba a llegar. Políticas de Estado y con cosas que suceden en los países, nos pasó a nosotros. Tuvimos una época donde se iban los científicos. Cuando uno necesita hacer un banco, se necesita de la madera y del carpintero. Los investigadores están, pero si no tenemos los subsidios, esto no va a funcionar. Después, hay que esquivar los trozos de cielo raso que la humedad hace caer desde el techo. Rezar para que los aparatos obsoletos de 2 décadas de antigüedad no se descompongan, porque los inutilizaría la falta de repuestos. Tratar de no romperse un tobillo en los pisos destruidos. Conseguir profesionales que hagan de ayudantes ad honorem, es decir, trabajando gratis. Durante 2, 3, 4 años, personas que tienen 2, 3 o 4 años de recibidos. ¿Por amor a la ciencia? Por amor a la ciencia, por esperanza que esto cambie alguna vez. Proveyéndoles de instrumentos y de espacios a nuestros científicos, a nuestros investigadores y también de salarios acorde con la tarea que ellos desempeñan. Mi mujer es ex becaria de CONICET, o sea que está sin trabajo en este momento, es bióloga también, y yo cobraba 700 pesos y ahora paso a cobrar 600 pesos, más o menos. Y tengo un crédito por mi casa de más o menos 800 pesos. No tengo mucho más que contarte, que las cuentas no me dan. Salarios acorde con la tarea que ellos desempeñan para que realmente puedan seguirle agregando conocimiento y valor a esta Argentina que ha crecido como nunca en estos 8 años de gestión del año 2003 a la fecha. Página 12, 25 de septiembre de 1994. Cavallo le respondió a los investigadores científicos que reclaman mejores sueldos y condiciones para desarrollar su trabajo. A lavar los platos. Con la idea de mandarlos, conocido caso de mandar a lavar platos, triste caso, lamentable, penoso caso que se dio acá en la Argentina. Y en una época tan reciente, tan reciente. Y por eso nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Confiamos seriamente en nuestros científicos. Tuvimos una época donde se iban los científicos y ahora estamos como en una época, ya desde hace unos años, en una época de retorno de los científicos argentinos al país, ¿no? Y sí, porque se está produciendo algo que es notable y que yo creo que lo estamos viviendo después de muchas décadas, yo diría 4 o 5 décadas de la época de Ilia, por poner una referencia, en donde hay gente a la que le interesa en este momento la ciencia, dentro de las personas de la clase política argentina, algo que no sucedía antes. La repatriación de más de 800, para ser más exactos, hoy 834 argentinos que han retornado al país porque el país les vuelve a dar la oportunidad a los que estudian e investigan en una política de Estado realmente. Argentina está ofreciendo en este momento muchas posibilidades para que científicos que emigraron puedan volver. Hay todo un apoyo, las políticas de Estado que está implementando nuestro gobierno y que se evidencian a través de los logros del Ministerio de Ciencia y Técnica, de los logros de ciertas universidades, de institutos de investigación, hacen que se pueda hacer hoy en día ciencia en Argentina. El ministerio, la generación de un ministerio de ciencia y tecnología dice cosas, Tecnópolis dice cosas, el lanzamiento del SAC-D hace un mes y pico ahí en California dice cosas, están pasando muchas cosas, así que todo esto es una derivada positiva, estamos en el buen camino, por eso vuelven los científicos. Muchas gracias y felicitaciones a toda la comunidad científica argentina. Felicitaciones, hoy es un día de fiesta para todos ustedes. Esto es para ustedes, para que nos ayuden a los argentinos a seguir creciendo. El haber repatriado a 850 científicos son de esas cosas que hace el gobierno y no se ven. No hay nada más que traerlos y pagarles un sueldo. A los tipos le montan laboratorios y le dan seguridad y le dan dinero para investigar, y toda esa inversión que está haciendo este Estado no es para nosotros, es para las próximas generaciones, porque van a tardar 10 o 20 años. Es un gobierno que está pensando en las próximas generaciones. En otro tramo del discurso, la presidenta se refirió al creador de Apple, Steve Jobs, ayer fallecido. La creación, que significa esencialmente aquellos que generan nuevas demandas
a partir de fuertes innovaciones como se ha dado, por ejemplo, en el caso de la industria tecnológica. Hoy, bueno, el mundo recuerda a Steve Jobs, uno de los hombres que más ha investigado, realmente una persona de esas personas que no le hubiera gustado conocer. Los diarios opositores Clarín y La Nación en sus portales digitales minimizaron la inauguración del polo tecnológico y solo destacaron el párrafo en que Cristina se refiere a Jobs. La Nación, el homenaje de Cristina. Jobs es una de esas personas que me hubiera gustado conocer. Clarín. En la inauguración del polo científico, Cristina elogió a Steve Jobs. Pierita Catalano, muy buen analista de medios, reflexionó sobre el orden jerárquico de las noticias. ¿Cuál es la noticia más importante para la Argentina de tecnología hoy? Todo el mundo habla de Jobs, todo el mundo habla de iPhone. En mi humilde opinión, la noticia más importante del sector tecnológico argentino hoy tiene que ver con que hoy se inaugura el Polo Científico Tecnológico en Palermo. Curiosamente, los grandes medios no hablan de esto, pero digo, si vos tenés que hablar de tecnología y se inaugura un polo tecnológico, me parece que es una noticia importante. 678, que siempre intenta ser más sutil que obvio, considera ambos hechos muy relevantes. La creación del polo tecnológico y la vida, ayer truncada, de un revolucionario de las comunicaciones. Y finaliza entonces este informe con la emotiva historia de vida de Jobs. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Bueno, muy bien. Por cierto que es muy interesante el discurso de Jobs, ese discurso tan famoso, pero quiero preguntarle, ministro, primero por el Polo Científico Tecnológico, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese lugar? Bueno, el polo en realidad es una metáfora arquitectónica de lo que queremos hacer con la ciencia argentina. Es decir, el polo tenía una estructura antigua, muy sólida, pero muy abandonada, lo mismo que ocurría con la ciencia en Argentina, una estructura con buenas bases, el único país latinoamericano que tiene 3 premios Nobel en su haber, pero que estaba totalmente aislada, había sido descuidada. Los científicos en Argentina fuimos alternativamente considerados peligrosos en las épocas de dictadura o prescindibles en los periodos neoliberales. Nunca hubo una real conciencia de la importancia que en cualquier país desarrollado tiene la ciencia y la tecnología. Esa estructura antigua pero sólida estaba aislada de la sociedad, había todo un paredón que la separaba y por lo tanto era inaccesible. Entonces lo que hicimos fue refaccionar esa estructura, mantener sobre esas bases tan sólidas y construir un edificio nuevo con todos los requerimientos de un edificio sustentable, que permitiendo albergar equipamiento de última generación, y la hemos abierto al barrio. Hay toda una plaza que la rodea de ambos lados. El restaurante va a estar abierto para el público en general y va a ser el lugar donde comen los investigadores. Va a ser un hecho inédito, van a poder ver que los investigadores somos casi gente normal. Que comen todos los mediodías. Que comen, por lo menos, que se ríen, que tienen... Después llevan alimentos y dárselos. Sí. Va a haber un cartel que dice, no alimente a los investigadores, okay. Ahora tienen buenos sueldos. Está bien.
Y ahí van a pasar muchas cosas, se va a administrar la ciencia, va a estar el Ministerio y la Agencia de Promoción Científica en esta primera etapa, luego el CONICET, van a estar esos institutos internacionales de innovación interdisciplinaria, o I4 como lo llamamos, que tiene una característica peculiar. Para tener un instituto allí tiene que haber una asociación entre un grupo de Argentina o una institución argentina, preferentemente el CONICET, y alguna institución internacional de primer nivel, y preferentemente de distintos países. Esto lo que garantiza es, primero, la conexión con el mundo, segundo, evita la endogamia, que se cree el instituto de fulano, que dura hasta que se retira. Y además la otra idea es que vengan de distintas disciplinas, o sea que va a haber gente de distintos países, trabajando en distintos temas, comiendo en la misma mesa y preguntándose mutuamente qué hacen y de qué manera pueden intervenir en el problema que está tratando de resolver el otro. Eso es algo que se ha hecho en otros países, que se sabe que es positivo, sobre todo para encontrar soluciones alternativas a los problemas, no seguir en la línea clásica del pensamiento. Y luego va a haber un museo interactivo de ciencias para enseñar a los docentes cómo enseñar ciencia, sobre todo cómo transmitir entusiasmo por la ciencia. Si no hay tanto problema de base en los profesores, sino que lo que no se sabe cómo transmitir es el placer que significa estar en un laboratorio, satisfacer la curiosidad, y eso es lo que es necesario para motivar a los jóvenes. Y luego, bueno, finalmente un auditorio para espectáculos, para ciclos de cine y ciencia, por ejemplo. Ahora, ministro, quería preguntarle respecto de la repatriación, que por cierto es uno de los puntos importantes de la ciencia, y el otro día me enteraba a partir de uno de los testimonios que veíamos de Cecilia, esta científica que estaba en Alemania y ahora está radicada en Mar del Plata, que también hay un plan para los cónyuges de aquellos científicos que están siendo repatriados. O sea, por ejemplo, esta chica Cecilia está casada con un alemán, se casó en Alemania, y hay un dinero, digamos así, hay un plan para su cónyuge. Estamos aplicando el mismo plan para repatriar a investigadores argentinos para los cónyuges, porque esto ha ocurrido, muchos se fueron siendo solteros, se casaron y generalmente están casados con científicos, y cuando deciden volver a Argentina se crea un problema serio de inserción. Entonces lo que hemos decidido es que había que extender este plan de erradicación de investigadores, que es un plan que implica pagarles un subsidio, cubrir los salarios para la institución durante un tiempo, refaccionarles el laboratorio, gasto de traslado y demás. Bueno, lo mismo hacer para el cónyuge, con lo cual estamos recuperando capital intelectual con intereses, porque a diferencia del capital financiero, que no es que se va, nunca más vuelve, es imposible trazar, sabemos dónde están los investigadores, tenemos una base de datos que nos permite saber qué está haciendo cada uno, les llega información semanal de lo que ocurre en Argentina, y cuando quieren volver, vuelven no solo con más conocimiento, sino a veces con alguien que aporta todavía más viniendo de otro país. ¿Y casi todos los científicos que han vuelto son egresados de la UBA? Son todos egresados de universidades públicas. Ajá. Y esto es muy importante respecto a lo que decía Steve Jobs. Uno ve la problemática de la educación. Y de lo que está pasando en Chile también. Lo que está pasando en Chile. Y es algo de lo que no tenemos mucha conciencia en Argentina. Este valor supremo que es la educación universitaria, pública, gratuita. Que el concepto de gratuidad lleva a cierta confusión. El estudiante puede sentir que a nadie le cuesta esto, que es como respirar. En realidad la universidad es gratuita porque está siendo subsidiada. Hay un 95% de la población que está financiando la carrera universitaria de unos pocos que pueden tener el privilegio, en cierta forma, de recibir una formación superior. Y como no es gratuita, hay una deuda a pagar. No una deuda en sentido financiero como se pretende en Chile, sino una deuda ética, una deuda moral para con la sociedad. Yo creo que todo graduado universitario, en primer lugar, antes de elegir la carrera, tiene que pensar no solo en satisfacer sus aspiraciones personales, sino pensar cómo va a ser más útil a esa sociedad que le está pagando los estudios. Y luego tiene que tratar de ver cómo, a través del ejercicio de su profesión, mejora la calidad de vida de esa gente que le pagó la carrera. Parece que ese compromiso social del egresado de la universidad pública para con la sociedad que la financia es algo que tenemos que discutir en Argentina. Ministro, tengo dos preguntas que son breves, supongo, la respuesta. Una es, ¿por qué en la época digamos, del consenso de Washington en los 90 hubo ese desprecio hacia la ciencia? ¿Por qué? ¿Cuál era el utilitarismo de despreciar a la ciencia? Porque era un gasto considerado inútil. Si un país solamente va a producir commodities, va a producir minerales, granos, carne, no necesita ciencia, no necesita científicos, o necesita un número reducido como se necesitan músicos, una actividad cultural,
Con la diferencia de que lo que hace un músico como el Chango Spasiuk lo disfrutamos todos, lo que hace un científico no llegaba a la población. Igual es falso también en ciertas partes, porque para evolucionar la ganadería y todo se necesita científicos. Claro, pero se pensaba que eso se podía comprar, digamos. Claro. Una compañía productora de granos traía, además era una multinacional, traía la tecnología, no le interesaba lo que hiciera el INTA o cualquier instituto de investigación. Por eso cuando cambia el modelo productivo, cuando esto empieza con Néstor y Cristina, se plantea que tenemos que diversificar la economía, que tenemos que agregar valor a lo que producimos a través del agregado de conocimiento, ahí empieza a haber necesidad de una ciencia y tecnología nacional. Entonces ahí es donde cambia el rol de la ciencia y donde empieza a ocurrir esta transformación del sistema. Chango, querido, ¿qué decís de todo esto? Estamos es impresionante, ¿no? Sí, me pareció es bastante completo el informe como para decir cosas encima, pero me gusta esa idea del ciudadano que tiene que devolver a la sociedad algo constructivo. Y me parece que no es un rol que solamente uno tiene que cumplir desde el que se recibió en una universidad pública. Creo que de cualquiera de nuestras funciones, o grandes o pequeñas acciones, uno tiene que pensar de que eso que está haciendo es constructivo para uno, pero tiene que ser constructivo para los demás. Muchas veces sucede eso con la música. Pareciera que la música tiene que cumplir un rol de entretenimiento nada más. Y a veces uno se olvida que la música es un lenguaje que está expresando un montón de otras cosas más. La historia de un país, la historia de un lugar, el contexto de donde viene ese lenguaje sonoro, y muchas veces ese sonido es algo que es un elemento fundamental en la construcción de un país, y que no es solamente evasión o entretenimiento, es una herramienta para construir un espacio en el cual uno reflexiona sobre muchas cosas. Y me parece que hagamos lo que hagamos, es importante que estar atento a ese rol de dar algo más al contexto social en el cual uno vive. Barra, querido. Qué groso eso. Qué groso, ¿no? Qué tipo groso el Chango, por favor. No, yo tenía una pregunta para Bañado que es totalmente... Gracias, Chango. Alguien se podría preguntar cuándo empieza a rendir, digamos, ponemos, invertimos, construimos, vamos instrumentales, vienen los cosas. ¿Cuándo empieza a devolver la ciencia en términos de dinero? La ciencia devuelve con plazos un poco más largos que otras inversiones financieras, digamos, pero es una inversión más segura. Nosotros, a modo de ejemplo, estamos invirtiendo ahora en consorcios público-privados, asociaciones de empresas con organismos públicos, por ejemplo, para producir anticuerpos monoclonales, que es lo que descubrió Milstein y que se usa ahora para el tratamiento del cáncer. Un tratamiento puede costar $50.000 en el exterior, aquí en Argentina eso es prohibitivo. En la medida que se fabrique en el país, no solo el ciudadano común va a poder tener acceso, sino que se va a poder exportar y generar divisas a partir de eso y generar trabajo de calidad aquí. ¿Y ahí en Palermo van a estar haciendo? No, eso se va a hacer en otras, parte en el INTI, parte en empresas privadas que están montando ya los laboratorios, pero por ejemplo estamos invirtiendo en ese tipo de proyectos hasta $7 millones que lo da el Estado como subsidio para la etapa de mayor riesgo. Si el proyecto tiene éxito, la compañía o la parte privada invierte en el desarrollo para que eso llegue al mercado. Porque eso es lo que ha faltado en la ciencia argentina. Se ha hecho mucha inversión en producción de conocimiento. Pero para que el ciudadano perciba ese efecto, tiene que haber otra interfase que es una empresa, que puede ser estatal, puede ser una cooperativa, lo que sea, pero que tiene una función distinta. Toma conocimiento y lo convierte en algo que le llega al ciudadano como un medicamento, como una bebida, como un producto cultural. Pero podríamos llegar a tener medicamentos oncológicos, por ejemplo, producidos por el Estado argentino a través de... Producidos por estos consorcios de Estado argentino, o también estamos financiando laboratorios públicos de producción de medicamentos, pero también estamos invirtiendo en nuevos tipos de aleaciones basados en la nanotecnología, esta tecnología del ultra pequeño, que permiten hacer motores mucho más livianos, más resistentes, que permiten hacer que los fármacos lleguen directamente a tratar el tejido afectado y no tengan efectos colaterales. Todo esto se está financiando porque Argentina, además de tener buenos científicos, tiene empresas de base tecnológica en todas estas ramas que son la novedad. En la biotecnología, en la industria del software, en la nanotecnología. Entonces, esto nos ubica en una posición muy ventajosa para hacer desarrollos que realmente tengan impacto económico.
También estamos trabajando en resolución de problemas sociales, digamos, solucionando el problema del secado de los pimientos a la cooperativa en Salta, que antes los ponían sobre el techo, se les llenaba de tierra, después no lo podían vender. Ahora hay un secador con energía solar, desarrollado por la universidad local, que les permite hacer en 3 días lo que antes llevaba meses y llegar con un producto de mayor valor agregado. Y esto es importante porque tenemos una gran asimetría en el país. Somos unos pocos que vivimos en el siglo XXI y otros que no cambiaron su vida desde la época de los incas, digamos. Estos productores en la puna viven haciendo lo que hacían hace siglos. En esos sectores donde la ciencia impacta mucho más, donde uno ve el efecto mucho más concreto, porque el salto cualitativo y cuantitativo es muy grande. Muy bien, vamos a cambiar de tema, cambiamos de registro también, volvió Carrió. ¡Qué cambio! Sí, lamentablemente. En este caso científico. Sí, bueno. Es una experiencia científica también en algún sentido. Bueno, estuvo en A Dos Voces Elisa Carrió hablando con Bonelli y con Alfano, lo vemos. Ganó la democracia, volvió la mejor Carrió. Voy a dejar la política, que voy a acompañar desde un lugar secundario a mi fuerza, que los candidatos a diputados y senadores han sacado más votos que yo, y esto es bueno para la continuidad de la fuerza política. Tras el 3% obtenido en las primarias, Lilita se había mostrado comprensiva para con el voto ciudadano. Anoche en A Dos Voces, ¿dónde si no? Volvió la Carrió que todos queremos. Elisa Carrió está aquí en vivo. La primera vez que viene a un estudio de televisión después de las primarias, ¿no, Elisa? 2 meses. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de las primarias y el resultado? Nosotros sacamos un porcentaje de votos del 3%. Fue mi derrota personal. Yo lamento mucho, yo no quiero hablar más, la verdad que ustedes me invitaron a participar en el último de candidaturas presidenciales y yo les agradecí, le dije no voy a venir porque no lo merezco. Con el 3% creo que hay otros candidatos, pero lo que no se puede es mentirle a un pueblo. Lo que no se puede es mentirle a un pueblo. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecha? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. Lo que no se puede es mentirle a un pueblo. Decía Brecht que el que sabe y se calla es un criminal. Es como si vos fueras médico de un hospital y vinieran hombres muertos, asesinados, y nunca se encuentra el autor. Entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Y los pacientes le dicen, la culpa es suya, porque denuncia. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas hay? Sí. ¿Armas hay? Sí. Y los pacientes le dicen, la culpa es suya, porque denuncia, y no de la justicia que no encuentra. Pero yo lo entiendo, porque como soy conocedora de otros procesos en la historia, incluso bíblicos, ¿no? En Moisés estaba todo el mundo cansado y todo el mundo se enojaba. La gente dice, pero tiene que estar, sí, es necesaria. Ellos estaban cansados, mucha gente estaba cansada de mí y yo estaba cansada de la lucha. Nosotros tenemos que poner paz ahí donde hay violencia. No sé cómo decírselos. Bueno, la verdad es que no puedo hablar, pero... ¿Por qué estás tan emocionada? Yo no quiero que una sola persona de este pueblo le pase algo. Y este gobierno quiere la violencia. Entonces uno tiene que poder saber esto para poder transitar el camino de la paz, porque si no vamos a regresar a las peores historias. Es preciso que ahora la gente que quiere la paz me escuche. Mucha gente estaba cansada de mí y yo estaba cansada de la lucha. Va a ser terrible junio porque justamente cierran las candidaturas. Va a ser terrible junio porque justamente cierran las candidaturas. Va a ser terrible. La gente tiene que estar tranquila, acuérdense de la no violencia. Bueno, es difícil estar tranquilo después de lo que usted dice, ¿no? Es cierto, vienen días terribles, vienen días terribles. Vienen días terribles. Vienen días terribles y hay que estar tranquilos. Ojalá que no pase lo que siento que va a pasar. Ojalá que no pase lo que siento que va a pasar. Mucha gente estaba cansada de mí y yo estaba cansada de la lucha. Yo el año pasado vi claramente a dónde íbamos. Digo, íbamos a cualquier cosa.
Y esto se está mostrando en estos días. ¿Usted piensa que después, con un triunfo rotulante del kirchnerismo, viene por todo, como dice el kirchnerismo? Sí, hoy controla la justicia, 3 jueces de la Corte muy cercanos, controla toda la justicia, toda, salvo 1 o 2 cámaras, la justicia federal toda, con lo cual viene una persecución bastante fuerte. Sí, volvió Lila, el horario que mejor le sienta, 22-23. Eligió a 2 voces el debate, Marcelo. Lo mejor de Lila, para mí es, no me interesa gobernar ese pueblo. Extraordinario. La pone en otra liga. Yo no vengo a pedir un voto personal para mí. Es más, les digo de corazón, solo me gustaría gobernar, me hubiera gustado gobernar el país si mi pueblo y si nuestro pueblo hubiera decidido querer vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad y en la república. No quiero realmente gobernar un pueblo que no le interesan estas cosas. Un 50% de esta nación que comparte los valores, que comparte la política de este gobierno nacional, que nosotros esa decisión la tenemos que respetar porque la regla de la democracia es sagrada y nosotros somos demócratas y republicanos convencidos. Me hubiera gustado gobernar el país si mi pueblo y si nuestro pueblo hubiera decidido querer vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad y en la república. No quiero realmente gobernar un pueblo que no le interesan estas cosas. El segundo tema que se va a tratar va a ser la declaración de interés público de Papel Prensa, para posteriormente proceder a su intervención y de esa manera aplastar a los diarios Clarín y Nación, que es una de las formas de terminar, hacer el monopolio total por parte de los medios oficiales para quedarnos sin libertad de expresión. Entonces nosotros tenemos que preservar por lo menos la libertad. Y los jóvenes tienen que saber que hoy están de moda algunas cosas, pero que si ellos quieren ser libres y seguir siguiendo algunas modas, tendrían que garantizar la libertad. Hoy tienen 19, 20, un día 23, 24, y dicen, bueno, ya no estamos de acuerdo más con esto, queremos libertad. Ya no va a haber medios para expresarse, ya nadie va a poder opinar, porque los jóvenes están con la moda, ¿no? Acá tenemos un ministro que en vez de resolver la cuestión internacional anda con el rock, la buena onda, ¿viste? Mientras Alfonso Pratgay está preocupado por la cuestión internacional. Como cierre, el archivo reciente muestra a Lilita con una propuesta económica que, en plena crisis financiera mundial, queda claro hubiese sido nefasta para el país. Yo si fuera presidente tengo claro que suspendo las retenciones a los cereales, elimino carnes y exportaciones. Aun cuando tenga que ir al fondo para renegociar la deuda, se me va a caer el campo entero. Pero desfinancia todo el Estado, expliquémosle a la gente. Pero tengo que buscar otro, por eso me voy al fondo, a ver si digo. Vos tenés que elegir hoy, muy claramente. O quebrás la producción o recurrís a organismos multilaterales de crédito. Yo creo que si uno desfinancia totalmente al Estado, eliminando las retenciones, e ir al Fondo Monetario, la historia muestra que el Fondo Monetario termina quebrando la producción en Argentina. A ver, o las condiciones que pone el Fondo Monetario ajuste significan quebrar la producción. Primero hay dos fondos, Una cosa es el fondo antes de la crisis mundial y otra ahora. Son todo lo mismo, el Fondo Monetario... Bueno, la verdad es que yo con prejuicios no puedo contestar. Bueno. Bueno, muy bien. Buen segmento, ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Buen segmento, es una serie de imágenes y de palabras muy interesantes. Yo quiero simplemente lo que se me ocurrió, que a lo mejor se me ocurrió que esta es una sociedad y una ciudad de mucha intensidad psicológica. Acá hay grandes psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras. Debe ser la tercera en el mundo después de Francia y de Londres. Por lo cual, alguien cuando siente una vicisitud, un desconsuelo que no sabe de dónde viene, cuando ve visiones que los demás no comparten, cuando ve una instabilidad emocional y se pone a llorar por cualquier cosa porque se derrama una taza, uno tiene que ir a consultar para evitar derramar situaciones en los otros que no corresponden. Cualquiera puede asistir, en los hospitales hay psicólogos que atienden gratuitamente a las personas. Pero, ¿de qué estás hablando, Orlando? Yo creo que esto es una especie de perdón. Lo que quiero decir es que no voy a hacer ningún juicio de valor político. Yo sé que esto es contrario a mi papel acá, pero es lo único que se me ocurrió.
Yo nada más quiero comentar que poco acostumbrados están los políticos a que le repregunten, sobre todo en la última imagen del TEI, cuando se le paró fuerte y le repreguntó, y a usted le parece... No era TN. Claro, y a usted le parece, bueno, esto lo contesto. Están tan poco acostumbrados a que la gente le repregunte. Ahora, alrededor de la cita a mí lo que me impresionó es cuando cita a Brecht, ¿no? El que sabe y se calla, no puede admitir que se equivoca. O sea, aún en la demostración más palpable de su fracaso y de su error de lectura de la realidad, lo único que puede sostener es que los equivocados son el resto del mundo. Sí, Que claramente lo dijo así, digamos. Es algo... No están con la verdad, con la justicia, con los principios con los cuales está ella. Es un desprecio total, O sea, es digamos, asco. Esta vez no es Fito Páez, es Elisa Carrió, pero lo que dice es asco. Ministro, a ver, ¿cómo le cae la figura de Carrió? ¿Qué lugar le parece que ocupa en la política, o si es que ocupa algún lugar? Yo no sé si ocupa un lugar en la política o es un fenómeno mediático, digamos. Yo creo que ha mejorado mucho sus dotes histriónicas, logra transmitir dramatismo en lo que dice. Ahora, anda un poco floja de guionista, porque se ve que cambia muy seguido. Y lo interesante es ver cuánto más tolerante es la política en ese sentido que la ciencia. Si un investigador afirma algo y dice que va a caer un meteorito y no cae, queda fuera del sistema. Digamos, si pierde automáticamente, y si se demuestra además que ha falseado los datos, eso es considerado un pecado imperdonable y es excluido de la comunidad científica. Acá, evidentemente, alguien puede decir algo con total desparpajo, aun cuando es evidentemente absurdo, y puede seguir hablando. Por eso creo que no aspira a ser un personaje de la política. Ningún político serio a nivel internacional podría tener esa falta de coherencia. A lo mejor con esas incoherencias la vuelven a convocar, digamos, que es un poco... Bueno, por eso digo, debe tener más rating que votos. Barra, querido. Bueno, yo un poco en la línea de balones, yo estoy de acuerdo con la desmanicomialización. Ahora, no estoy de acuerdo con un periodista que habla con un oso panda y te dice que es un científico. Ahí es donde está la cosa. Exacto, claro. Bonelli sabe con quién está hablando, sabe con quién está hablando. Bueno, Lilita que haga lo que pueda. También me parece raro por la gente que la rodea, que son gente que está en su sano juicio, quiero creer. No sé, cuando uno lo ve todo junto, la verdad, en principio te reís de una, te reís de la otra, y a la quinta... estamos hablando con una persona que no está diciendo cosas coherentes. A ver, Chango, ¿vos qué decís? No, me cansó ver el informe. O sea, me costó seguirlo. No sé si es la edición pero me cansó estuve tratando de estar atento para poder seguirlo y me agotó, pero me quedé con otra cosa que habló de una preocupación por los jóvenes y nombró 3 palabras que me parece que están como muy vapuleadas y habría que como reelaborar su significado, ¿no? Verdad, justicia y libertad. Me parece que son como 3 palabras como muy poderosas y que sería bueno como reelaborarlo. O sea, no hay libertad sin conocimiento. Y el conocimiento no es simplemente tomar y repetir lo que nos rodea, sino el conocimiento es como rodear tu vida de herramientas con las cuales vos podés digerir las impresiones que te rodean y devolverlas con un aporte personal y como para enriquecer esa información que nos rodea. Pero me parece que no solamente en cuanto a este informe, sino creo que en cuanto a todos los medios, me parece que hay que poner sobre la mesa esas 3 palabras: verdad, justicia, libertad. Son como muy grandes, no las podemos nombrar como cuando decimos mesa, zapato, silla. No las podemos usar con la misma facilidad. Me parece que antes de nombrarlas hay que como pensar a ver si realmente si las conocemos a esas palabras. Me quedé con eso. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema. En este caso pasamos a nuestra clásica sección, La Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Twitter de Niqueco. Gustavo Silvestre denuncia que Lozano, Pinedo y Redrado se bajaron de su debate porque firmaron exclusividad con TN. Más amigorenazos. El viernes, entre los comprometidos al debate, también había dado su compromiso el actual diputado nacional del PRO, Federico Pinedo,
que después llamativamente alegó estar con divertículos y estar con reposo médico. Pero a esto llamativamente se sumó que el diputado Claudio Lozano y Martín Redrado, candidato a diputado nacional, alegaron que tenían un compromiso con otro canal para un debate en los próximos días y que debían cumplir con ese compromiso y que iban a actuar los tres, incluyéndolo a Pinedo, en consonancia. El debate capital en A Dos Voces, como en todas las elecciones, ahí están los candidatos que hemos convocado. La verdad, debo decir, es llamativo. Twitter de Florencia Echeves. Cuando estaba en TN no se quejaba de eso. Igual le tengo mucho aprecio al gato. Twitter de Iván Noble. Esta primavera tiene menos credibilidad que Patricia Bullrich. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre vamos para adelante. Twitter de Martín Sicioli. En los nuevos avisos Duhalde dice que va a unificar a todos los argentinos. ¿Por qué no intenta unificarse con su vice Das Neves? No se hablan. Diarioregistrado.com. Otro más tiró la toalla. Das Neves se aleja de Duhalde. Cristina ya ganó. Twitter de Andy Maturana. Luego de compararse con Mandela, Perón, Kennedy y Lula, Ricardito se siente uno de los Pumas. La Mañana Neuquén. Alfonsín. Vamos a dejar todo en la cancha. El candidato presidencial de la UDESO sostuvo hoy que ganarle las elecciones a Cristina Kirchner es tan difícil como que los Pumas le ganen a los All Blacks. Twitter de Quintín LLP a Fernando Iglesias. ¿Nunca lo invitó Rosín? Twitter de Fernando Iglesias. Por los libros no, prometió y no cumplió. Twitter de Gerardo Rosín a Fernando Iglesias. Miente, diputado. Su libro anterior fue motivo de una invitación y de una entrevista fuera de la coyuntura. Pero antes, en el reportaje de todos los viernes, un poco ajeno a la coyuntura hoy y a los debates, yo creo que quiero conocer hoy al diputado que siempre viene a pelear. Pero entre esas curiosidades, hay una que tiene que ver con lo ideológico y que tiene que ver con un libro que escribiste, que se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? Bueno, muy bien. Ahí teníamos la clásica sección La Patria Tuitera. Ministro, ¿sigue Twitter? ¿Usted tweets, como dice? No sigo ni Twitter ni Facebook. Ya con el email es más que suficiente. ¿Le llamó la atención alguno de los Twitter que estuvimos viendo? No, me parece que es un medio muy importante de comunicación, digamos, y que democratiza mucho la expresión, de que cualquiera pueda decir lo que piensa, que tenga que resumirlo en conceptos bastante sencillos. Es un cambio cualitativo muy importante. Y de hecho, bueno, vemos lo que está ocurriendo no solo aquí en Argentina, a nivel mundial, cómo los medios están permitiendo un flujo de información que tiene consecuencias políticas muy serias, digamos. Chango, ¿vos le entrás al Twitter o no? No, nada que ver. Tienen las teclas de la aprieto otros botones. Muy bien. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Ahora todos los chicos vienen a darse las vacunas. Cuando ves las aulas llenas, te das cuenta que no es un subsidio, sino una inversión en educación. Y la asignación por hijo lo que da es eso, es una ayuda para las mamás, para toda la familia. La verdad que estoy feliz con ella, están buenísimas. Trabajaba de ama de casa, trabajé mucho y hoy estoy contenta porque recibo la jubilación. Nada como ir juntos a la paz.
pusieron luces de colores, de las que te rompen los ojos, canilla libre de licores, tan tibio como empalagosos. Pusieron música de máquina, más fuerte que una bomba atómica, con unas pibas antipáticas, bailando solas como andróginas. Imagínate, no, si no bailas sos un muerto, si no bailas sos un muerto, si no bailas sos un muerto.